Muy buenas tardes, queridos estudiantes, bienvenidos a sus clases virtuales. El día de hoy aprenderemos acerca de la clasificación de la oración simple según la naturaleza del verbo. Pero antes veremos un pequeño video para comprender mejor el tema. Una de las habilidades más rudimentarias de los magos es la levitación, o la habilidad de hacer que los objetos vuelen. ¿Todos tienen sus plumas? Bien. Ahora, no olviden el movimiento de muñeca que practicamos. Es swish y flick. ¿Todos? Swish y flick. Bien. Y digan lo siguiente. Wingardium Leviosa. Adelante. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. No, espera. Le sacarás un ojo a alguien. Además, no se dice así. Es Leviosa, no Leviosa. Hazlo tú si te crees tan lista. Hazlo. Wingardium Leviosa. ¡Bien hecho! Miren todos, la señorita Granger lo hizo. ¡Espléndido! Wingardium Leviosa. ¡Felicidades! Creo que necesitaremos otra pluma, profesor. Es Leviosa, no Leviosa. Es una pesadilla, en serio. Ahora sé por qué no tiene amigos. Creo que te escuchó. Bueno, espero les haya gustado ese corto. Justo es de una de las películas de Harry Potter, ya donde podíamos claramente apreciar que se utilizaron bastantes verbos, los cuales forman parte de una oración, como por ejemplo, miren, huelen, ya, necesitaremos y otros más. Ya, a medida que vayamos explicando, lo vamos a ir utilizando en la respectiva clasificación de la oración simple, repito, según la naturaleza del verbo. Se clasifica en oraciones transitivas. Las oraciones transitivas son las que siempre necesitan un objeto directo o complemento directo, ¿ya? ¿Para qué? Para adquirir un sentido en su totalidad. Veamos el ejemplo. Dice, el profesor leía un libro con atención, ¿ya? Remarcamos el verbo porque es lo más importante que debemos encontrar antes de identificar a qué tipo de oración corresponde. Por decir acá, es leía, ¿verdad? Entonces, decimos, ¿qué es lo que leía el profesor? La respuesta es el complemento directo u objeto directo. En este caso es un libro. Ya en clases anteriores habíamos avanzado que es precisamente un complemento directo, indirecto, circunstancial, ¿ya? Entonces la acción sale directamente del verbo y como una mariposa se posa en el complemento directo, en este caso un libro. Repito, pregunten al verbo, ¿qué es lo que leía el profesor? La respuesta es un libro. La acción de leer no se queda ahí, sino que sale a un libro. Prosigamos. Oraciones intransitivas. Las oraciones intransitivas son aquellas que no incluyen un objeto directo o un complemento que les permite completar su sentido, ¿ya? Entonces, en otras palabras, significa que la acción se queda ahí, estático, no sale para nada, ¿ya? Se queda. A ver, en el ejemplo vamos a apreciar lo siguiente. El profesor leía con atención. ¿Qué es lo que hice? Ya no puse el complemento directo, le quité, ¿verdad? Porque decía en el anterior,
En la anterior clasificación leía un libro, pero ahora sacamos eso y la oración tiene otro sentido. El profesor leía con atención. ¿Qué es lo que leía con atención? No concuerda, ¿verdad? No hay relación. Entonces, cuando se encuentren frente a eso, digan la acción, pero no sale. O sea, leer, ¿qué cosa? Entonces, cuando se encuentren frente a eso, ustedes tengan en claro que es oración intransitiva. Es como cuando se dice, estas calles son intransitables, o sea, no se puede circular. Entonces, la oración intransitiva, de la misma manera, no recae la acción del verbo a ningún lado, se queda ahí, ¿ya? Lo mismo sucede con los dinosaurios, ya no existen. El verbo existir, no puede salir ese verbo, se queda ahí, ¿no? Los dinosaurios ya no existen. Ahí se corta. Ya el verbo existir no se puede posar en ningún lado, ¿ya? Es como cuando decía en la película, los objetos, hace que los objetos vuelen. Entonces el hecho de volar no sale a ningún lado, se queda ahí, ¿no ve? Con el sujeto, se podría decir, ¿ya? Entonces, esa diferencia tomen muy en cuenta. Prosigamos. Tenemos las oraciones reflexivas. Una oración reflexiva es aquella en la que el sujeto es quien realiza la acción y también quien la recibe, ¿ya? Yo realizo una acción, pero esa acción vuelve a mí, ¿ya? Es como cuando me miro frente a un espejo y ¿a quién voy a ver? Mi imagen, ¿verdad? Entonces, esa es similar la acción porque vuelve a mí, ¿ya? En el ejemplo, veamos. El culpable se arrepintió. Se utiliza también estos pronombres reflexivos, ¿ya? Como me, como te, como se, como nos, como os. Esos se utilizan mayormente para que se entienda ese hecho de que la acción recae o vuelve a recaer en uno mismo, ¿ya? El culpable se arrepintió. O sea, el culpable realiza la acción de arrepentirse, pero vuelve a él mismo, porque ¿quién se va a arrepentir? O sea, uno mismo se arrepiente, ¿verdad? No va a decir, yo me estoy arrepintiendo por mi amigo que ha roto, por decirles, ese lápiz, ¿ya? Entonces yo me arrepiento por él, no hay tal. Siempre vamos a decir, yo me arrepiento, ¿no? De lo que hice anteriormente, o bien él se arrepintió, entonces la acción vuelve a él mismo, ¿ya? Prosigamos. Oraciones recíprocas. Las oraciones recíprocas son una especie de las reflexivas, ¿ya? En las cuales dos o más sujetos ejecutan la acción del verbo que mutuamente reciben a la vez. En otras palabras, significa que ambos realizan una acción, se complementan, ¿ya? Es decir, por un ejemplo, ¿no? Tal persona realiza una acción que se va a beneficiar o va a beneficiar a la otra, y esta lo mismo va a hacer, ¿ya? Para que ambas se beneficien. Por lo tanto, o bien se perjudiquen, pero ambas realizan la misma acción, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, Gabriela y Ana se saludaron. La acción de se saludaron, ya cuando yo utilizo eso, significa que Gabriela saludó a Ana. Ana saludó a Gabriela. O sea, ambas han realizado esa acción y ambas se han beneficiado por el saludo. No olviden que el saludo es sinónimo de respeto, ¿verdad? Ya, ahora, ¿qué sucede si yo dijera Gabriela y Ana saludaron a los compañeros que acaban de llegar? Entonces ahí cada una realizaría la acción por su lado. Y eso hay que tomar en cuenta. Ya no es mutuo, ya no es recíproco, sino sería individual. En cambio, lo recíproco es hacerlo en junto, ¿no? Hacer ambos lo mismo y que ambos nos beneficiemos de ese hecho, ¿ya? Ahora, prosigamos con la última oración, que serían las oraciones impersonales. Este tipo de oraciones son aquellas que no tienen un sujeto conocido, ¿ya? Por ejemplo, ayer llovió todo el camino a casa. La acción de llover, o sea, ¿quién es el sujeto? Ni modo que diga la lluvia, ayer llovió todo el camino a casa. Entonces no puede ser eso. Se desconoce quién es el sujeto. Simplemente dice ayer llovió
todo el camino a casa. O bien otro ejemplo, se dice por ahí que tú ya te irás pronto. Pero ¿quién dice? Ya se dice por ahí. No puede ser la oración que diga, ellos se dice por ahí. Entonces, como no tiene sujeto, carece de sujeto, a ese tipo de oraciones se le llama oraciones impersonales, que no tienen persona. ¿Ya? Espero se me haya entendido y hayan comprendido la importancia que tienen las oraciones según la naturaleza del verbo. Tienes que centrar tu atención en el verbo para poder comprender a qué clase pertenece. ¿Ya? Por ejemplo, en la película de Harry Potter, cuando Harry menciona y dice, necesitaremos, profesor, dice, necesitaremos otra pluma. ¿Qué es lo que necesitaremos? Otra pluma. Ahí, ¿qué tipo de oración estamos manejando? Es la oración transitiva, porque el hecho de necesitar sale ¿a dónde? No se queda ahí, sino que sale a otra pluma. ¿Ya? Entonces, también el hecho que decía, miren todos, decía, ¿no? En una parte de la película. ¿Qué van a mirar? ¿Qué es lo que miren? Parece ser incoherente, ¿verdad? Que no se entienden. Por esa razón ustedes deben tomar en cuenta cuando dice el hecho de mirar, ¿dónde se va a posar? ¿Ya? Miren todos, ¿pero qué? ¿Ya? Entonces, a ese tipo de oración se le llamaría, o se le denomina, oración intransitiva, porque la acción se queda ahí nomás. ¿Ya? Espero ahora sí se haya comprendido un poco mejor. Ya con las prácticas estaremos comprendiendo el tema de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por su atención.